que por ese es uno de los grandes motivos de congregar. Porque dice la palabra del Señor que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y cuando está junto el cuerpo de Cristo, el poder de Dios se manifiesta. ¿Sí? Así que dale un fuerte aplauso al Señor. Porque el Señor sigue otorgando libertad en esta casa. Y lo seguirá haciendo. Gracias, Jesús. Dios es bueno. Dios es bueno con nosotros. Y el Señor se manifiesta con total poder y con libertad. Bien, gracias a Dios por hoy poder compartir. Traje un mensaje de parte de Dios que tiene que ver con el mensaje, continuación del mensaje que escuchamos el miércoles. ¿Cuánto escuchamos? Aquel que no lo escuchó está colgado en las redes, está colgado en YouTube. Usted tiene que escuchar el mensaje de esta casa, ¿sí? El pastor trajo el día miércoles un mensaje espectacular. Un mensaje para los tiempos que corren. ¿O acaso no nos pasamos diciendo y llenándonos la boca que Cristo viene pronto? ¿Por qué? Porque las señales están a la orden del día. Las señales que vemos, cómo se está moviendo el mundo, nos están declarando que Cristo está por venir. Porque absolutamente todas las cosas se están cumpliendo. El mundo se está alineando. El mundo se está preparando para la segunda venida de Cristo. Entonces nosotros debemos estar alertas siempre. ¿Y por qué estoy diciendo lo que digo? El mensaje del miércoles que compartió Dios con nosotros a través del pastor, el título era El otro Jesús. El otro Jesús, haciendo alusión a cuando dice que si hay otro que comparte otro evangelio, decía Pablo, diferente al que compartimos nosotros, ojo, tengan cuidado, fue un mensaje de alerta para los tiempos que corren. En los tiempos que vivimos hay mucho falso profeta en los cuales la palabra de Dios nos motivaba a conocer la palabra de Dios, escudriñarla y poder pasar todo por esa lupa especial que es la palabra de Dios. En esta casa, en este hogar espiritual, la base siempre es la palabra de Dios. Siempre nos rige la máxima autoridad, que es esta. La palabra de Dios. Si lo dice la palabra de Dios, nosotros decimos sí y amén. No nos movemos de ahí. Entonces en esta casa lo que más va a regir siempre es palabra de Dios, ¿sí? Así que debemos ser agradecidos de eso. Y como decía él, el día miércoles el Señor nos enseñaba acerca de aquellos falsos profetas que imponen manos, que como decía la pastora recién, no es antibíblico, pero hay que conocer. Y yo les voy a contar este testimonio. Ahora el Señor lo acaba de poner en mi mente. Cuando conocimos al Señor, hacía 3 meses, 4, que estábamos congregando con Marcela. Entonces empezamos a asistir a una casilla chiquitita, éramos 15 y asistíamos ahí, empezamos a conocer de Dios. Era hermoso lo que vivíamos ahí dentro. Estábamos en el primer amor, el fuego de Dios estaba inundándonos, estábamos caminando en el tercer cielo. Y resulta que el pastor de ese lugar recibe una visita. Un hermano entró por la puerta, anunció que era un hermano que predicaba en iglesias, que esto, que aquello, empezó como a tirar el currículum. Aquel pastor se asombró del currículum que tenía este hermano. Entonces, a la segunda vez que venía, o tercera, como mucho, lo dejó que predique. Esta persona empezó a predicar la palabra de Dios y empezó a exponer la palabra del Señor. Luego que terminó de exponer la palabra,
cada uno de nosotros? A mí no. Yo no pasé hacia adelante para dejarme imponer. Pero en ese tiempo pasó Marcela adelante, el hombre oró por ella, todo bien, todo espectacular. Llegamos a casa y Marcela va y se tiró en la cama y quedó ahí. Y yo, Marce, ¿qué te pasa? No sé, estoy triste. ¿Pero qué te pasa? Decime, ¿qué te pasa, Marce? No sé, estoy triste, no sé, no tengo ganas de nada. Pero si recién veníamos cantando, nos fuimos, no tenemos ningún problema, nos estamos llevando bien, porque éramos jovencitos, estamos llevándonos bien, el nene está con salud. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te pone así? No sé, no lo entiendo, no sé cómo explicarte, me decía. Entonces, lo primero que hice, agarré el celular, le mandé mensaje al líder que tenía, que era Marcelo en ese tiempo. Entonces le cuento y me dice, ya voy a orar a tu casa. Sí, ¿cómo no? Vino, entraron a casa, la encontraron a Marcela en esa situación de depresión, oró por ella y fue libre. Nosotros no entendíamos nada. Entonces, luego nos enteramos, el pastor nos confesó del error que había cometido, de haberlo dejado ministrar a esta persona, porque era una persona que tenía el espíritu de depresión. Entonces, ¿qué pasó? Impuso manos, ligeramente, y hizo una transferencia de espíritu. Y yo lo que les estoy contando es algo que viví, no algo que me contaron, no algo que escuché, algo que vi. Entonces hay que tener cuidado, como decía el miércoles el pastor, hay que tener cuidado con quién te impone las manos, ¿sí? Siempre tenés que conocer la vida de aquel que te está imponiendo las manos, y que tenga autoridad sobre tu vida, una autoridad pastoral, alguien que conozcas la vida espiritual, ¿sí? No hay que hacerlo con ligereza a la imposición de manos. Entonces recordaba esto y me hacía recordar acerca de lo que el pastor compartía el día miércoles, y traje un texto para ingresar en la palabra del Señor, porque forman parte de las señales. El mensaje del pastor el día miércoles tiene que ver con las señales antes del fin. Si leemos Mateo 24, vamos a encontrar a Jesús hablando pura y exclusivamente de esto. ¿Por qué? Porque sus seguidores, los discípulos, tenían curiosidad. Entonces voy a entrar en el contexto. El contexto es este. Iban caminando y caminan por aquel hermoso lado cruzando por el templo, el conocido templo La Hermosa, que relata el libro de los Hechos. El templo donde se reunían asiduamente. Entonces iban caminando y sus discípulos empiezan a jactarse y a decirle, mirá Jesús, mirá lo que sí, mirá este templo tan grande, tan hermoso, tan divino, es el mejor. Empezaron a decirle a Jesús la grandeza del templo. Entonces Jesús les declara, le dice, de hecho les digo que de este templo no quedará piedra sobre piedra. Entonces esto da inicio a las profecías antes del fin. Entonces Jesús empezó a declarar las profecías en el libro de Mateo, versículo 24. Y hago un paréntesis y le cuento, ese templo fue destruido en el año 70, luego de Cristo. Y se dice que esas piedras fueron removidas porque había una corriente, se decía que en aquel tiempo se escondían tesoros entre medio de las grandes piedras de ese templo. Entonces aquellos que destruyeron ese templo, el Imperio Romano, dice que empezaron a revolver las piedras, ¿sí?, para tratar de buscar esos tesoros. Entonces la palabra de Dios se cumplió. No quedará piedra sobre piedra. Entonces empezó el Señor a declarar. Para eso los invito que abramos juntos el libro de Mateo, capítulo 24.
Y vamos a leer una serie de textos, vamos a leer del 3 al 5, donde Jesús está anunciando en esta charla con sus discípulos y le dice estas palabras. Luego Jesús estaba sentado en el monte de los olivos. Se acercaron sus seguidores y le preguntaron en privado, dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo? Esta pregunta le están haciendo a Jesús. Versículo 4 dice que Jesús le contestó, tengan cuidado, no permitan que nadie los engañe, porque muchos vendrán contra mí al decir, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Esto está declarando Jesús como una señal antes de su venida. ¿No le parece raro? ¿No le parece que la palabra se está cumpliendo? Mire lo que dice el versículo 11 y versículo 12 dice, habrán muchos falsos profetas que vendrán y engañarán a la gente, debido a que habrá mucha maldad. El amor de muchos se irá enfriando. Y el versículo 13 dice, pero Dios salvará al que se mantenga hasta el final, dice la palabra del Señor. Entonces, que hayan falsos profetas no debe asustarte, porque la palabra de Dios está declarando que es una de las señales antes de que el Señor regrese. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conocer su palabra, pasar absolutamente todas las cosas por el filtro de la palabra de Dios. Por eso es necesario conocer lo que el Señor nos enseña a través de su palabra, porque de esta manera no seremos engañados. Y siempre recuerdo al pastor Jorge Suárez, que trabajaba en una casa de cambio, y una vez le preguntamos cómo hacía para identificar el billete falso. Y decía, sentamos a ellos que ingresan por primera vez al trabajo, los sentamos todo el día a contar billetes, todo el día a contar billetes. Entonces, al estar todo el día contando billetes verdaderos, cuando aparece uno falso, se le prende la lamparita, decía él, y lo identifica enseguida. Eso tiene que pasar con nosotros. Debemos conocer la palabra del Señor, de tal manera convivir con la palabra del Señor, que cuando oigamos algo que nos llame la atención, que la lamparita se nos encienda enseguida. Pero esto va a ocurrir mientras indaguemos, estudiemos, leamos, incorporemos la palabra del Señor a nuestras vidas. Pero el mensaje que Dios hoy trajo para que hoy pueda compartir con cada uno de nosotros, de ustedes, ¿sí?, viene con la misma temática que el día miércoles. El día miércoles Dios nos dio una alerta, pero el día de hoy el Señor quiere sanarnos. Y voy a hablar acerca de la necesidad de poder sanarnos. ¿Por qué es necesario que el Señor sane nuestras heridas? Es necesario, ¿sabe por qué? Porque es otro de los campos preferidos de Satanás para poder obrar en nuestras vidas. A través de esas heridas que tenemos en el alma, por cosas que nos suceden, muchas veces se retrasa el crecimiento cristiano de cada uno de nosotros en el conocimiento a Dios. Muchas veces esas heridas hace el enemigo que se retrase el crecimiento espiritual. Entonces, por eso es necesario, porque tal vez hayas asistido o hayas caído en manos de algún falso profeta y esto te haya causado heridas y esto te haya lastimado. Tal vez te haya dolido de tal manera que no puedas seguir creciendo como Dios lo desea. Ahora, el miércoles hablaba con una mujer también de la congregación que me contaba esto mismo, acerca de su esposo que había pasado por estas manos dañinas y que hoy
no está dolido con Dios, pero está dolido con las personas. Entonces, esta persona no le permite crecer, no le permite explayarse. Entonces, su crecimiento se ve retrasado. Por eso es necesario que el Señor sane por completo toda nuestra vida. Si Dios debe sanarnos, es porque tal vez caímos en manos de falsos, de algún falso profeta que ha dañado nuestras vidas, y eso trae consecuencias, como lo mencionó el día miércoles el pastor, ¿sí?, que le da título a este mensaje, Tierra Arrasada. El día miércoles el pastor mencionó esto, que al pasar por un lugar, dijo el pastor, se empezaron a cuestionar qué pasa con las personas que asisten, tal vez sean tierra arrasada. Y cuando él mencionó esto, el Señor puso en mi mente, mientras el pastor predicaba, el Señor me hablaba. Y esto es hermoso. Cuando Dios te está hablando mientras alguien está ministrando la palabra del Señor, el Señor me estaba hablando. Que de hecho, luego de la reunión se lo compartí al pastor y me dijo, compartirlo el domingo. Así que hoy traje, a través de lo que recibimos el día domingo, porque quiero hablar de qué es una tierra arrasada. Una tierra arrasada es una tierra a la cual le han sacado el provecho, le han sacado todas sus riquezas. Eso es una tierra arrasada, sin importar las consecuencias de cómo quedaba. Porque en sí le sacaron provecho de tal manera que no les importó a aquel que le sacaba el provecho cómo iba a quedar o cómo iban a ser las generaciones que iban a venir después. No le interesó. Este es un término muy utilizado en las guerras. En las guerras se le llama a este término de tierra arrasada cuando vas avanzando al territorio enemigo, vas sacando absolutamente todas las riquezas, todos los oros, todo lo que te convenga, todo lo que te sirva, y vas lastimando la tierra con bombas o destruyendo todo lo que queda al paso. Y a esto me quiero referir. Tal vez en este último tiempo te sentiste una tierra arrasada. Una tierra arrasada a la cual le han quitado el provecho, le han sacado el provecho. Y tal vez esto trae una consecuencia, una herida que el Señor hoy quiere sanar en nuestras vidas. ¿Por qué? Quiero que abramos la Biblia en Mateo 13, que es acerca de lo que le comentaba, esta parábola que se me venía a la mente el día miércoles. Vamos a leer juntos Mateo 13, que es la parábola del sembrador. Muy conocida la parábola del sembrador. Esta parábola Jesús las estaba dando a sus seguidores, ¿sí? Y dice de esta manera. Vamos a leer Mateo 13, versículo 1 en adelante. Dice de esta manera. Ese mismo día Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Había tanta gente a su alrededor que tuvo que subir a una barca y se sentó para enseñarles, mientras la gente se quedaba en la orilla. Dice el versículo 3, le dio muchas enseñanzas, por medio de historias les dijo, escuchen. Al esparcir las semillas, algunas cayeron junto al camino. Dice, vinieron las aves y se las comieron. Otras semillas cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Esas semillas brotaron rápido, pero la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron y como no tenían raíces, se secaron. Otras cayeron en espinos, otras cayeron entre espinos, crecieron con las plantas y las ahogaron. Otras semillas cayeron en buena tierra y empezaron a dar frutos. Algunas plantas produjeron 100 granos más por semilla, entre 60 y 30. Oigan bien lo que les digo, dice Jesús.
Entonces en esta historia encontramos 4 tipos de tierras, en principio. La primera tierra, la primera tierra es la que cae en el camino. Dice que es aquel que oye la palabra de Dios, entiende y lo entiende, no entiende lo que es la palabra de Dios. O sea que cae la semilla junto al camino, es aquel que no entiende la palabra del Señor. Entonces dice que viene el malo y arrebata esa semilla. Después tenemos la del pedregal, la segunda tierra, que es aquel que oye, se goza, pero no echa raíces, y el primer problema que tiene lo arruina. Está hablando acerca del efecto que tiene la palabra de Dios en cada uno de nosotros, porque nosotros somos la tierra. Quiero aclarar esto: la tierra somos nosotros. El sembrador es el predicador y la semilla es la palabra de Dios. O sea que aquí, entre estos 3 factores que encuentro, la única efectiva es la semilla. No se la puede juzgar, porque la semilla siempre es efectiva, porque la semilla es la palabra de Dios. El sembrador es aquel predicador, pero las tierras son diferentes. Entonces la tercera tierra es la que está alrededor, rodeada de espinos. Estos espinos crecen, ahogan la semilla y se termina muriendo. Esto es lo que le sucede. Y cuarta tierra es la buena, la que oye, persevera y siempre da fruto. Dios está deseando que siempre seamos esta cuarta, que seamos la buena tierra. Pero quiero ahora, ¿qué tiene que ver esto con la tierra arrasada? Quiero tocar este punto. La palabra de Dios tiene muchas maneras de enseñarnos. Muchas veces es literal, como te enseña la palabra. La profecía que comencé diciendo sobre piedra de Jesús es literal. Otras veces la palabra de Dios tiene una enseñanza panorámica. Entonces yo encuentro un versículo en el Nuevo Testamento y el Señor me ministra con uno del Antiguo. Entonces la enseñanza es panorámica. Y otras veces las enseñanzas de Dios es contextual. Tengo que entenderla en el contexto. Y en el contexto encuentro una quinta tierra no mencionada, que es la tierra arrasada, que es cuando el pastor predicaba el día miércoles. Yo le decía: pastor, lo que acabas de decir es bíblico. Porque la tierra arrasada también está presente. La tierra arrasada es la tierra que pisotea el sembrador. Cuando uno siembra, hay un surco, y en ese surco el sembrador va tirando las semillas. Pero ese surco, esa tierra que el sembrador está pisando, es la tierra arrasada, es la tierra apelmazada, de ir y venir, ir y venir, ir y venir. El sembrador se va apelmazando, se va aplastando de tal manera que la semilla cae y no penetra, no cumple su función. Y muchas veces nosotros, y me incluyo, hemos caído en manos de aquellos sembradores. ¿Quién era el sembrador? ¿El predicador? Aquellos sembradores que lanzaban la semilla e iban pisoteando la tierra. Y muchas veces nosotros somos esa tierra arrasada. Muchas veces nosotros somos esa tierra aplastada, la cual cae la semilla y no cumple su fruto. Entonces esto es peligroso. Entonces nuestra vida empieza a tomar peligro, porque siendo esa tierra no es lo que Dios desea de nosotros. Dios desea que nosotros seamos buena tierra, que podamos dar frutos, que podamos prosperar, que podamos ayudar al prójimo, como decía recién, a través de los dones que el Espíritu Santo ha derramado a la iglesia. Entonces, ahora, en este tiempo que estamos viviendo,
Esa semilla nunca es el problema. Acordate que la semilla nunca es el problema. El problema es el sembrador, porque el sembrador mete su mano en la canasta, seguramente, en la bolsa que tenga para lanzar semillas. ¿Creen que ninguna va a caer en el medio de sus pies, donde él está pisando? Claro que sí. Seguramente caen semillas. Entonces el Señor ilustraba esto cuando el pastor compartía el día miércoles acerca de estos falsos profetas que abundan el día de hoy. Por eso el mensaje que el pastor trajo el día miércoles era un mensaje de alerta. Estén atentos, estén alertas. Pero el mensaje que hoy traigo de parte de Dios tiene que ver con sanar. Tal vez si fuiste esa tierra arrasada, el Señor hoy quiere sanarte. El Señor quiere sanar tu vida, quiere sanar tus heridas, quiere sanarte por completo, porque desea que pases a ser, desde esa tierra arrasada, a ser una muy buena tierra, para que empieces a dar frutos en la casa de Dios, para que el Señor siga obrando. Mira, tal vez te han pisoteado y te cerraste. Y eso te hace estar constantemente a la defensiva. Entonces empezás a pensar como tierra arrasada: ya no quiero servir más a Dios, ya no quiero compromisos con la iglesia, no quiero compromisos, yo vengo, me siento, me levanto y me voy. No quiero compromisos, yo no quiero, quiero asistir y de aquí a mi casa y de mi casa aquí, nada más. No me pidan más, ya cumplí con Dios. Vengo y asisto a la reunión y ya cumplí. ¿Y dónde quedó lo que acabo de decir al comienzo de la reunión? Los dones que Dios te ha dado. ¿Lo vas a enterrar? También corremos peligro cuando enterramos lo que Dios nos dio. ¿No lo dijo Jesús? ¿No dijo Jesús? ¿No nos enseñó Jesús que debemos ponerlo en práctica? ¿Podemos ponerlo para servir a otros? No, escondemos nuestros talentos. ¿Por qué? No, porque bueno, me pasan cosas. Porque bueno, he sido la tierra arrasada de tal manera que ahora oculto absolutamente todo lo que Dios me dio. Entonces, ya no querés compromiso con Dios, congregás de vez en cuando, ya no quiero establecer una coinonía, una relación. Entonces entro cuando el servicio está comenzado y me voy antes que el servicio termine. Porque no quiero, ¿vio? No quiero. Tuve malas experiencias. Entonces no quiero tener comunión con mis hermanos. Pero ¿dónde se ha visto? La palabra de Dios me enseña otra cosa. Compartían todas las cosas juntos y en armonía, decía el libro de los Hechos. La iglesia primitiva compartía absolutamente todas las cosas. Entonces de esto se trata de ser iglesia. Se trata de cuando hay unión, comunión, todos juntos caminemos porque nos bendecimos mutuamente. Los testimonios que escucho aquí por completo bendicen mi vida y alientan mi fe. Entonces cuando ellos comparten los testimonios de lo que Dios está haciendo en su vida, automáticamente mi mente piensa: si lo hizo con ella, ¿cómo no lo va a hacer conmigo? ¿Cómo mi hermano, si a través de una oración el lunes empieza a trabajar? El lunes arranca, ya se hizo el preocupacional, absolutamente todo. El lunes te esperamos para que empieces a trabajar. ¿Quién consigue trabajo en este tiempo? Y encima el trabajo que consiguió, muy buen trabajo. Entonces, Dios contesta, Dios nos alienta a través del testimonio de los hermanos. ¿Cómo puede ser que no compartimos lo que Dios hace? Si eso tal vez está bendiciendo a otro. Por eso es importante compartir, por eso es importante tener comunión, por eso es importante sostenernos, saber de que alguien no vino porque o faltó o su silla está vacía, algo tal vez le está sucediendo. No debo dudar, no debo pedir permiso a nadie para decirle: hermano, te extrañé, ¿qué te pasó? ¿Te puedo ayudar en algo? De esto se trata ser iglesia, de esto se trata la comunión, la unidad, el andar juntos, en cuidarnos como nos enseña el pastor. Y quiero simplemente decirte estas palabras, pero tengo buenas noticias el día de hoy. Tal vez fuiste una tierra arrasada, tal vez no te sentís dolido por muchas otras cosas que te sucedieron en otros lugares, tuviste malas experiencias,
déjame decirte que estás en un muy buen lugar. Déjame decirte que estás en un lugar de restauración. Esta casa es un lugar de restauración. Dios no te ha desechado. Otra buena noticia, Dios no te ha desechado. Si te sentiste que Dios te desechó, déjame decirte que es mentira del diablo. Porque Dios no desecha a nadie. Dios quiere a esa tierra arrasada volverle a darle valor. Pero depende de cada uno de nosotros. Y con esto también te quiero decir que Dios te ha enviado aquí para restaurarte. Estas buenas noticias tengo para el día de hoy. Y quiero terminar concluyendo con el libro de Isaías. Vamos a leer Isaías 43, versículos 18 y 19. Conocidísimo texto que dice de esta manera: no recuerden lo que pasó antes, ni pienses en el pasado. Fíjense, voy a hacer algo nuevo. Eso es lo que está pasando ahora. ¿No se dan cuenta? Haré un camino en el desierto y ríos en tierra desolada. El Señor va a hacer ríos en tierra desolada. Tal vez si en este tiempo te sentiste de esta manera, déjame decirte que el Señor quiere hacer algo nuevo en tu vida. Si tal vez fuiste una tierra desolada y te sentiste de esta manera, el Señor el día de hoy va a otorgarte la sanidad necesaria para que corran ríos de agua viva en tu interior. ¿Hemos escuchado al pastor decir esta frase? Dios no emparcha, Dios hace nuevo. Lo hemos escuchado un montón de veces que decía el pastor. Pero el pastor, cada vez que tira una frase, me encanta porque es bajada así como masticada, muy masticada las frases que a veces tira, pero tienen contexto bíblico. Es una palabra bíblica. Esa frase es bien bíblica. El pastor suele decir: Dios no emparcha, Dios hace nuevo todas las cosas. Leemos Mateo 9, y con este texto termino. Mateo 9, versículo 16 y versículo 17, dice: nadie arregla un vestido viejo con un retazo de tela nuevo, porque la tela nueva se va a encoger y va a rasgar ese vestido, entonces se rompe más. Ni tampoco echa vino nuevo en cueros viejos, porque así los cueros se revientan y el vino se derrama y los cueros se dañan. Más bien se echa vino nuevo en cueros nuevos. Así ambos se conservan. Ahora, la pregunta del día de hoy es: ¿cuántos están preparados para lo nuevo de Dios? Porque Dios no va a emparchar, Dios lo va a hacer nuevo. Entonces, si tal vez estás en una relación que sentís tirante, si estás pasando por una relación que decís es una relación rota, y tal vez te dijiste en este último tiempo: bueno, yo lo perdono, pero no va a ser como antes. Déjame decirte, mentira del diablo. Dios lo puede hacer absolutamente todo nuevo. Y tal vez te sentiste una tierra arrasada en este último tiempo en lo sentimental. Tal vez dejaste confianza en alguien que te terminó lastimando. Y tal vez te sentís una tierra arrasada por el dolor que esto causa en tu vida, en tus sentimientos. Tal vez te sentís en las relaciones que has confiado, tal vez has hecho un negocio con alguien y te han estafado. Y te sentís como una tierra arrasada. Tal vez el enemigo ha atacado tu vida últimamente de tal manera en que te sacudió y te puso la vida de pie a cabeza.
Te la dio vuelta el enemigo. Y tal vez mirás para un lado, mirás para el otro y decís, estoy completamente devastado. Tal vez estás pensando, soy una tierra arrasada, no sé qué es lo que pasó, ayer estaba todo bien, hoy está absolutamente todo mal. Déjame decirte de parte de Dios que Dios quiere sanar nuestras vidas por completo. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es estar abiertos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y como dice el pastor, Dios no emparcha, Dios lo hace absolutamente todo nuevo. Así que ponete de pie, así juntos elevamos una oración a Dios, pidiéndole al Señor que